Gracias, presidenta. Es fundamental entender que el ejercicio de las atribuciones del Senado de la República no es de mérito de institución alguna y no es ofensa a la carrera militar, pero es indispensable que se entienda que la verdadera transformación de la vida política del país pasa por terminar con el estado de excepción de las Fuerzas Armadas e incluirlas como instituciones de la democracia. Eso sí, romper los fueros de excepcionalidad. Eso es lo que se esperaría de este gobierno, que infelizmente no solo no ha hecho eso, sino que ha privilegiado aún más ese estado de excepción. Yo agradezco mucho al presidente de la comisión que nos hablara del general secretario, porque es un buen ejemplo para explicar por qué es pertinente que el Senado llame cuentas y revise. No fue durante esta legislatura ni la anterior, como él bien dijo, los ascensos que él tuvo, pero miren, el senador Guadiana interpuso en la Corte de La Haya una denuncia por uno de los casos más graves, que es la masacre de Allende, donde más de 300 personas fueron asesinadas y desaparecidas. El general secretario Luis Crescencio Sandoval fue el comandante responsable de la guarnición de Piedras Negras en Coahuila, Piedras Negras, Coahuila. Todo indica que tuvo conocimiento, o al menos debió haber tenido conocimiento, de la masacre y desaparición de decenas o cientos de personas en Allende y en otras locaciones de Coahuila. Esa persona es hoy general secretario. Y el Senado de la República dejó pasar una de las masacres más graves. Pongo otro ejemplo. El general Jens Pedro Lohmann, responsable de la distribución de medicamentos en esta administración, en el gobierno de López Obrador. 50 años de servicio de las Fuerzas Armadas. Estuvo desplegado y combatió el narcotráfico en los años 80 en Sinaloa. Permítame, senador, por favor. El senador Higinio quiere hacerle una pregunta. ¿La acepta? Por supuesto, claro que sí. Adelante, senador Higinio, puede hacer su pregunta. Senador Álvarez y Casa, con el respeto que le tengo por muchos años que nos conocemos, y mucho más a su señor padre, con el cual conviví mucho tiempo y trabajamos juntos políticamente, tan respetable uno como el otro, con ese respeto le tengo que hacer dos preguntas ahorita. Una, ¿en verdad usted tiene un grave problema con las Fuerzas Armadas? ¿Tiene una fijación? Yo lo escucho ahora y lo escucho durante mucho tiempo. ¿Tiene un grave problema con las Fuerzas Armadas de estar todo el tiempo cuestionando? Yo diría, ¿cuál es su problema en verdad con las Fuerzas Armadas? Y segunda pregunta, ¿usted está diciendo que el general secretario de la Defensa Nacional incurrió en delitos? Usted lo que quiere decirnos con las palabras que acaba de mencionar, cuestiona la participación, el trabajo, la honorabilidad o incluso su responsabilidad del general secretario. Nada más. Gracias. Las preguntas. Puede contestar, senador Álvarez y Casa. Igual, con el mismo respeto al senador Higinio. Desde los tiempos del PMT y en CENCO se le conoce y se le reconoce. Hemos tomado caminos distintos y hay algunas cosas que igual yo no podré acompañar de su historia y trayectoria, pero siempre reconocido y respetado. Y le agradezco su pregunta porque es un buen ejemplo. Hay quien cree que por pensar que las Fuerzas Armadas son instituciones de la democracia sometidas al poder civil, uno tiene una posición en contra. Este es el caso. Hay preguntas que son algo más que una confesión y este es un ejemplo de manual de eso. Su pregunta denota justo eso. Pensar que ejercer mis facultades de senador de la República para revisar qué tienen que hacer, para levantar la mano sobre lo que yo veo como un peligroso proceso de militarización en este gobierno, es que uno tiene algo en contra de las Fuerzas Armadas, es el más acabado ejemplo de la distorsión. Le agradezco que lo haya puesto como ejemplo, porque eso es así.
se tiene que entender y nos tenemos que acostumbrar a que la normalidad democrática, como en muchos países sucede, implica la revisión de la actuación de las Fuerzas Armadas e implica decirle a la izquierda, a esta izquierda que todas sus luchas contra la militarización las ha olvidado y puesto en un cajón, y ahora la abraza y la aplaude. Y ahí tenemos una diferencia, claro que la tenemos. Y cada vez que sea necesario que yo suba a esta tribuna para decir, están caminando una ruta que lleva al país un sendero peligroso de militarización, lo voy a hacer. El segundo tema, sobre la participación del general secretario en los hechos de Allende. No hay información alguna de que el general secretario haya tenido participación directa. No hay información alguna. Lo que hay información o presunción es que él supo lo que pasó. El senador Guadiana nos dio testimonio y puso una denuncia en la Corte Penal Internacional en La Haya, porque hay evidencia de que los militares supieron de esa masacre. Y no es verosímil que si los militares bajo su mando estuvieron enterados, él no supiera. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y esas son las cosas que se tienen que investigar. ¿Por qué una guarnición cercana donde fue la masacre no intervino para evitar que murieran cientos de personas? Nos dicen que las Fuerzas Armadas cuidan. Sabemos de casos dramáticos como Allende, y el senador Guadiana puede dar Concluya su testimonio de eso. respuesta y continúe su disertación, por favor, senador. Termino la respuesta. El senador Guadiana puede platicarnos de la denuncia que puso. Él la puso. Y esos son los términos de lo que aquí estoy diciendo, senador Higinio. Permítame, senador Álvarez y Casa. El senador Félix Salgado Macedonio quiere hacer una pregunta. ¿La acepta? La acepto. Adelante, senador Félix, haga su pregunta. Muchas gracias, presidenta y senador Álvarez y Casa. Eso que usted refiere dice que fue hace aproximadamente 9 años. ¿Por qué hasta ahorita usted trae ese tema? ¿Y qué tiene que ver ese hecho donde el general secretario no participa con la relación de los ascensos que hoy vamos a aprobar? En las comisiones los aprobamos por unanimidad, tanto Marina como Defensa Nacional. Y a mí me parece mezquino reprochar esto. No creo yo que sea el momento. Está absolutamente desfasado, con todo respeto. A quienes tendría que cuestionar son a los que se van a ascender ahora, no al general secretario. Discúlpame, compañero senador, te lo digo con el respeto que te mereces, porque me parece que tenemos que cuidar a lo mejor hasta formas, y también tenemos que cuidar a la institución. Es una institución honorable, y no porque 1 o 2 o 3 elementos sean malos quiere decir que es toda la institución. Las Fuerzas Armadas en estos momentos son las más prestigiadas que tenemos en el país. Y miren la incoherencia. A veces cuestionamos aquí, los senadores plurinominales cuestionan la actuación de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina, cuando antes no la cuestionaban, cuando actuaban sin un marco legal para hacer tareas de seguridad pública. No recuerdo, no está registrado su voz que lo hayan cuestionado tan duramente como ahora la cuestionan cuando tiene un marco legal para actuar. Los ascensos están revisados escrupulosamente. Por eso yo invito y pido su voto para que sea a favor de una institución tan honorable y prestigiada como es la Sedena, la Marina, nuestras Fuerzas Armadas en lo general. Gracias. Senador Félix, a petición expresa sí lo disculpo. Pero lo que no sé es si lo va a disculpar el pueblo guerrero. El pueblo guerrero es uno de los que más puede explicar las masacres, las vejaciones y los abusos cometidos por efectivos militares. Y no el pasado, se siguen cometiendo. Y eso es lo que usted tendrá que revisar.
Usted va a tener que dar cuenta con el pueblo de Guerrero de por qué justifica que no revisemos cuando haya militares que en lo particular violan los derechos humanos. El problema no es conmigo. Explíquele a los campesinos de la sierra cuando los militares abusan de ellos. Platique con su compañera Nestora Salgado de las vejaciones y los abusos. Yo no tengo un problema con las Fuerzas Armadas, lo que tengo problemas con las violaciones a los derechos humanos. Y le voy a invitar a que se informe bien. Le voy a invitar a que se informe bien, porque no es ahora que lo estamos diciendo, llevamos años diciéndolo. Y no es solo con este general secretario, con el anterior general secretario Cienfuegos, a que ustedes solaparon en un pacto de impunidad, lo dejaron libre, en lugar de investigarlo después de las denuncias de droga que tiene. A ese general secretario yo lo increpé estando en la Comisión Interamericana por Ayotzinapa. No es de ahorita, es de una historia de vida, que es lo que yo reclamo que ustedes están traicionando y olvidando. Es lo que yo reclamo que ustedes no atienden. Y por eso insisto e insisto, y no es de ahora, lo de Sandoval lo hemos dicho reinsistentemente. Y lo que es preocupante es que una persona con ese récord lo hayan puesto como general secretario, que lo haya, esa sí es una decisión de López Obrador. Esa es la decisión que yo cuestiono. Y por eso es tan importante y tan crítico que se entienda que en la promoción de los militares tiene que revisarse su récord de derechos humanos, y eso no es lo que está pasando. Eso Permítame, no es lo que está pasando. Senador Félix, le recuerdo que no hay diálogos. Que termine, por favor, el senador Álvarez y Casa con su participación. No hay diálogo. Gracias. Voy a continuar con mi intervención y al final, si quiere, podemos volver a aceptarle una pregunta. No hay diálogo, senador Icaza. Concluya. Bueno, continúo con mi intervención. Decía que el general Jens Petro Lehmann, responsable de la distribución de medicamentos de este gobierno con 50 años de servicio en las Fuerzas Armadas, estuvo desplegado y combatió el narcotráfico en los años 80 de Sinaloa, fue comandante de la guarnición militar en Puerto Palmas, en Chihuahua, donde tuvo o debió tener conocimiento de la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado en diciembre de 2009. Ese caso llegó a la Corte Interamericana, es el caso de Nitza Paola, y por eso México fue sancionado. ¿Por qué la mayoría de los casos de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana son militares? Porque aquí no se les toca, porque aquí hay un pacto de impunidad para proteger las violaciones de los derechos humanos de los militares. Por eso la justicia internacional interviene. Y voy a dar 3 ejemplos de los ascensos que vienen que preocupan. El caso de Saúl Irán Parra de la Rocha, general de brigada. Por ejemplo, él validó la compra de un gasto de 122 millones de pesos para atender a damnificados de Tabasco y Chiapas, y compró esto en una juguetería, 122 millones de pesos en una juguetería en Puebla, Ata Toys, sin mayor transparencia ni rendición de cuentas. Ahora lo propone para general de brigada y justo ejerce el presupuesto de una manera absolutamente irresponsable. Pero también viene como propuesto de general brigadier de arma Claudio Edmundo Huizar de la Torre, que de acuerdo con filtraciones de Guacamaya, él estuvo en el Culiacanazo. La Fiscalía General de la República tiene la investigación FED Cied Huietacin 00822 del 2020 y hay investigaciones de distintas hipótesis de participación de bloqueos, secuestros y agresiones contra civiles y militares, filtrar información, dar seguridad a integrantes de las fuerzas criminales. Y hay otras observaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la propuesta como coronel cirujano dentista María Dolores Domínguez Rocha, que en lugar de participar en las denuncias de abuso y acoso, con el entonces general brigadier José Carlos Beltrán Benítez, ocultó esas informaciones y no se sancionaron las vejaciones y violaciones y abusos sexuales. Hay información de más de 70... Concluya, por favor, senador. Concluyo. Hay informaciones de más de 70 militares en activo, en cargos civiles en esta administración que están incluidos en recomendaciones de la CNDH actualmente por decisiones de este gobierno. Y eso pasa porque nosotros no hacemos nuestro trabajo. Y eso pasa porque se reproduce un estado de excepción. Por ejemplo, el general secretario gana muchísimo más que el presidente.
Y eso concluya, por favor. no puede ser, es parte del estado de excepción que se reproduce. El Senado no puede abdicar de su responsabilidad porque eso daña la vida democrática de la República. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador.